Señor les bendiga, mis hermanos, en esta noche. ¿Cuántos están contentos? Amén. Es el primer miércoles del año, ¿verdad? Y pues estamos agradecidos con Dios por la oportunidad, ¿verdad? Y el privilegio que nos da de poder estar en su casa para aprender más de la palabra de Dios. Pues vámonos de una vez al libro de de Santiago, capítulo 4. Y me pidió el hermano que diera yo, ¿verdad?, el capítulo 4, pero vamos a empezar el día de hoy. Vamos a dividirlo en dos estudios. Y la primera parte la vamos a hacer hoy y la segunda en una semana, pero lo que vamos a hacer es empezar ahora en el capítulo 4, versículo 13 al 18. Amén. Así es que voy a invitar que se pongan de pie. Y así como estamos de pie, oramos y después leemos la palabra de Dios. Altísimo Dios, te damos gracias por ese amor, Dios mío, incondicional que tienes para con nosotros. Que has dado, Dios mío, todo. Para que ahora, Padre mío, nosotros podamos gozar de este pan del cielo, bendito Dios, este maná que alimenta, Dios mío, nuestras vidas, nuestro espíritu, y que nos ayuda, Padre Santo, a seguir adelante. Te rogamos, bendito Dios, que tú seas, que tu espíritu, Padre Santo, sea el que dé entendimiento a nuestros corazones, a nuestras mentes, para poder, Dios mío, adquirir de tu palabra esa riqueza, Padre Santo, que tiene en ella, bendito Dios, y que la podamos disfrutar, Padre Santo, así como miel en nuestro paladar. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas guiándonos en esta noche, y que también, Padre Santo, de alguna manera, Dios mío, tu Espíritu Santo nos ayude, Padre Santo, a llevar en práctica lo que estamos aprendiendo. Todo te lo pedimos en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Santiago, capítulo 4, del 13 al 18. Y dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Perdón, estoy en el 3. De todos modos, es el 13 al 17, un capítulo menos, entonces vamos a tardar menos. Santiago 4. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos. Santiago, en esta carta, en el capítulo 4, dice que habla acerca de la amistad con el mundo. Recuerden que Santiago estaba hablando a un pueblo esparcido por todas partes, pero que estos judíos habían ya conocido o se consideraban como conocedores de Jesús, de lo que Jesús había hecho por ellos, ¿sí? Que había venido el Mesías, el enviado de Dios, para rescatarnos no solamente de la opresión de Roma, sino principalmente, ¿qué dijo Isaías? A libertarlos del pecado. Dice que a los que estaban cautivos por el diablo, por el enemigo, había venido Jesús a darles libertad. Una libertad espiritual, una libertad de pecado. Pero muchos habían pues salido de su tierra y andaban en diferentes lugares. Entonces quizás Santiago veía
la vida de ellos, cómo es que ellos vivían, cómo es que ellos decían que creer en Dios, pero hacían lo contrario, así como muchas veces nosotros. Decimos que somos cristianos, pero muchas veces dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es vituperado por causa de nosotros, que nos llamamos cristianos, pero que no andamos conforme a la palabra de Dios. Entonces, en estos últimos tiempos, quizás la mayoría de la gente, de las personas, siendo cristianas o no, viven una cosa o una vida que se le llama secularismo. Y aunque el hombre no entienda la palabra, pero sí la vive, aunque no sepa qué quiere decir secularismo. Y estaba pensando en cómo es que podemos nosotros comenzar un nuevo año. Y la mejor manera que nosotros podemos empezar un año es poniendo toda nuestra confianza en Dios. Amén. Poniendo toda nuestra confianza en Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Ok, secularismo quiere decir el secularismo es el principio, dice, de tratar o de dirigir los asuntos humanos, dice, basándose en principios y consideraciones derivados únicamente del mundo material, sin recurrir a Dios. Eso es lo que hace el secularismo. O sea, hace planes, pero en sus planes no está incluido Dios. El mundo o nosotros muchas veces hemos sacado a Dios de nuestros planes. Y hacemos planes para el futuro, y el planear el futuro no es malo. Lo malo es no tomar en cuenta a Dios en nuestros planes. Y el secularismo es lo que está haciendo. Dice, mientras otros puntos de vista pueden ampliarlo a una posición relativa a la necesidad de eliminar o minimizar el papel de Dios en cualquier esfera pública. Así como aquí en Estados Unidos, se conoce a Estados Unidos porque fueron fundados bajo los fundamentos de la Biblia o de Dios. Pero poco a poco el secularismo ha entrado y ha empezado a quitar las cosas que son de Dios fuera de las vidas o de la esfera pública, de las escuelas. Dice que en otros tiempos se leía y se oraba a Dios antes de empezar las clases. Entonces en estos días dicen que aquí, que los principios, basándose en principios y consideraciones, dice, derivados únicamente del mundo material, sin recurrir a Dios. El término tiene una amplia gama de significados, porque también un ateo practica ese tipo de el secularismo, ¿sí? Porque él no toma en cuenta a Dios por ningún motivo. ¿Por qué? Porque él niega la existencia de Dios. Entonces, de ahí viene el secularismo. En temas de religión o la eliminación de los símbolos religiosos de las instituciones públicas, se ha quitado, ¿verdad?, a Dios. Como filosofía, el secularismo pretende interpretar la vida basándose en principios derivados únicamente, como dijimos al principio, del mundo material, sin recurrir a Dios. Desplaza el foco de la atención de Dios hacia las preocupaciones temporales y materiales. Eso es lo que hace el secularismo. Dice que desplaza la atención a Dios hacia las preocupaciones temporales y materiales. Nosotros somos personas o somos seres humanos que vamos a vivir por toda una eternidad. Pero muchas veces las cosas materiales
nos quitan el enfoque en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Santiago dijo en el capítulo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La sociedad o el mundo, o si nos vamos en el tiempo que estaba escribiendo esto Santiago, él veía que las gentes planeaban sus vidas o sus negocios como si ellos fueran dueños de su propia vida y no tomaban en cuenta a Dios. Por eso es que le dijo, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, dice, y traficaremos y ganaremos. El 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dijimos que el secularismo ha quitado el foco de atención hacia Dios y la ha puesto en las cosas materiales. Entonces, ya no buscamos agradar a Dios, sino agradarnos a nosotros mismos. Buscamos muchas veces el dinero, que es muy importante en la vida, pero el dinero sin Dios, el dinero no nos puede comprar una vida eterna, ni aun una enfermedad nos las puede curar. Aprendíamos en la escuela dominical cuando hablábamos acerca de Amán. ¿Quién se acuerda de Amán? Dice que era un general muy respetado en la sociedad. Todos los sirvientes lo reverenciaban. Sin embargo, dice que él tenía una enfermedad de lepra. Con toda su riqueza y con toda su fama, no pudo ser curado. Solamente por la mano y el poder de nuestro Dios. Entonces, muchas veces el secularismo nos ha quitado el foco o la atención a Dios y nos ha puesto nuestra mirada en las cosas de abajo, en las cosas de este mundo. Primera de Timoteo 6, 9 al 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí Primera de Timoteo nos está enseñando también que dice que los que quieren enriquecerse se caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Los que quieren enriquecerse, significativamente el deseo de riquezas es más peligroso que las riquezas mismas. Y no son solamente los pobres los que la desean, son los ricos los que quieren ser más ricos. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Este deseo de riquezas tienta a nuestro corazón y lo aleja de las riquezas eternas y nos atrapa en una trampa de la cual pocos pueden escapar, siempre soñando con las riquezas y siempre poniendo nuestro corazón en ellos. Dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, dice que ahí está también nuestro corazón. Si nuestro corazón está en las riquezas, pues vamos a hacer todo lo posible por hacer más riquezas, sin tomar en cuenta a Dios. Y luego dice, y fueron traspasados, dice, de muchos dolores. Este es el destino de los que viven en el amor al dinero. Nunca están satisfechos. Algunas veces nosotros deseamos la oportunidad de ver si las riquezas pueden satisfacernos, pero debemos confiar en la palabra de Dios. Aunque el dinero trae muchas cosas buenas,
a nuestra vida, pero solamente es para este mundo. No trasciende, ¿verdad?, a lo eterno. Todo se queda en este mundo. Entonces, no cambiemos lo eterno por lo temporal. Eso es lo que nos quiere decir Santiago, que no cambiemos lo eterno por lo temporal, porque nos encontraremos con doble destrucción, temporal y eternal. ¿Por qué temporal? Porque muchas veces, por buscar las riquezas, descuidamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Ya muchas veces ya no conocen al papá, porque pues nada más llega a dormir a la casa y luego se va. Entonces dice este comentario que encontraremos, dice, doble destrucción temporal o de aquí en esta tierra, pero también la eterna. La vida es como la nube que está por un momento y luego se desaparece. Santiago quiere que nosotros estemos conscientes de la brevedad y fragilidad de la vida. La vida es como la flor del campo, dice el libro de los Salmos en su capítulo 103, del 15 al 16. Dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces, la vida es corta, la vida es momentánea en esta tierra. Lo que es eterno, pues, permanece para siempre, y es lo que nosotros debemos de buscar. Entonces, los capítulos que acabamos de leer los vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser la necesidad del hombre, vivir como si nunca fuésemos a morir. Al considerar la brevedad de la vida, Santiago observa la actitud de muchos creyentes de su época, pero también para la nuestra, que muchas veces nosotros también estamos de esa misma manera, enfocados solamente en nosotros, pero descuidando las cosas eternas. Vivimos como que si nuestra vida la tuviéramos comprada o segura. Muchas personas han muerto de un día para otro. Y estaba yo pensando en algunas personas que han muerto que pues se consideraban pues muy sanas, como los atletas, que tienen una buena dieta para poder vivir más y tener más fuerza, pues han muerto en un momento ahí, quizás jugando, no sé. Pero la vida es así, no la tenemos comprada. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Por eso la importancia de nosotros estar listos para cuando nos vayamos de esta tierra. Entonces, dice que Santiago, al considerar, dice, la brevedad de la vida, observa la actitud de muchos creyentes de su época y de la nuestra. Y por eso les escribe y les dice: vamos, ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La actitud predominante de los empresarios o de gente de negocios de su tiempo estaban ocupados en sus propios quehaceres. Muchos de ellos iban de ciudad en ciudad intentando crecer sus negocios. Hacían planes no solo para el hoy, sino para el mañana. Y no solamente para el mañana, sino para todo un año, pero sin considerar a Dios. Si el día de mañana no lo sabemos, entonces mucho menos podremos saber todo un año. Entonces eran personas que vivían en constante movimiento, estaban constantemente planificando la expansión de sus negocios. No había momento de quietud, sino que siempre estaban envueltos en la vida de los negocios o de las riquezas.
no tenían en cuenta a Dios. Sus mentes y todos sus esfuerzos estaban dedicados a ganar y a crecer, ¿verdad?, sus ganancias. Al ver Santiago la constante actitud de estos hermanos, dice, los mira a los ojos y les dice, alto, o sea, como que les llamó la atención. Y a nosotros también nos llama a considerar nuestra vida, cómo estamos planeando nuestra vida. Recuerden, dice aquí, que ustedes no saben lo que será el día de mañana. Recuerden que no tienen la vida garantizada, o no tenemos la seguridad del día de mañana. No es que Santiago estaba en contra de los creyentes que salieran o que fuesen, pues, sobresalientes en cualquier negocio, no, sino la cuestión era de que ellos hacían planes sin considerar a Dios en sus planes. Entonces, si vemos un ejemplo que nos pueda ayudar a entender esto, lo vamos a encontrar en Lucas 12, del 16 al 20. Cuando Jesús habló acerca de la parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, dice, ¿de quién será? Dice que esta heredad había producido mucho. Entonces él se preguntaba dentro de sí, o decía, no tengo a dónde guardar mis frutos, ¿qué es lo que voy a hacer? Y como que se le tuvo una gran idea, yo creo, dijo, esto haré. Dice, derribaré mis graneros y los haré aún más grande. Con una gran cantidad de recursos, el hombre de la parábola tenía planeada su vida con confianza. Él construiría graneros mucho más grandes de las que tenía y luego disfrutaría de su vida. ¿Sí? Pero Dios le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. En una noche todos los logros y los planes del hombre se arruinaron. ¿Sí? No logró cumplir su objetivo. Ni siquiera logró construir sus graneros. Porque dice que al otro día ya estaba muerto. Había conseguido mucho. Quizás para nosotros sería un hombre de mucho éxito. Así como conocemos a muchas personas hoy que tienen muchas riquezas. Y si ustedes miran la gente empieza pues a buscar, ¿verdad?, los hombres más ricos del mundo y empiezan a ponerlos por orden. El más rico, el segundo más rico, el tercero más rico, el cuarto, el quinto y así. Se consideran hombres de mucho éxito en la vida. Pero realmente tienen éxito en la vida, pero no están preparados para una eternidad. Pueden disfrutar todo lo que tienen aquí, que es un corto periodo de tiempo. Podríamos considerar, supongamos, podemos decir, una vida de 100,000 años. El periodo de vida de 100,000 años nosotros lo vamos a vivir en esta tierra, por lo mucho 100 años. ¿Qué es 100 años para 100,000 años? O sea, ¿por qué nosotros vamos a pretender solamente vivir 100 años de riqueza o de logros o de felicidad, pero vivir
el resto sufriendo. Porque eso es lo que espera, ¿verdad?, al hombre necio, dice la palabra de Dios. Porque Dios o Jesús no lo consideró como un hombre, pues, de grandes logros. No. Al último dice que le dijo necio. Entonces, ¿por qué? Dice, porque esta noche, dice, vienen a pedir tu alma. El hombre era necio, no porque era rico, sino porque vivió sin conciencia ni preparación para la eternidad. Todo el mundo piensa que el hombre de la parábola fue un gran hombre de éxito, pero Dios dijo que era un necio. La eternidad probó al hombre como un necio, y su historia demuestra que es pecado dar demasiado tiempo a las cosas materiales. O sea, no podemos dedicarnos el tiempo completo a hacer riquezas en esta tierra si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no tenemos asegurada la vida eterna. Entonces, ¿de qué sirve ganar todo el mundo y perder el alma? No sirve de nada que tengamos todas las riquezas posibles en esta tierra si al último perdemos nuestra alma. Por eso Jesús repetidamente decía que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. O sea, nuestra vida no consiste en las cosas que podamos lograr en esta tierra. Nuestra vida consiste en conocer a Jesús, al Cristo que vino a ser maltratado para darnos salvación. El hombre rico de la parábola pensaba que todo era para él, y dijo: mi cosecha, mis graneros, mis bienes, mi alma, todo fue sobre él y nada acerca de Dios. Se pudo comprobar al final que nada era suyo, incluso su propia alma estaba sujeta a Dios. O sea, no tenemos absolutamente nada. Porque cuando nos vamos de esta tierra no nos llevamos nada. Nada. Todo se queda aquí. Entonces, dice, ¿y lo que has provisto de quién será? El problema del hombre no estaba en que tenía tesoros en la tierra, sino que él no era rico para con Dios. Estaban preparados económicamente, estaban listos para un futuro seguro. Sin embargo, el momento en que llegó la muerte, el hombre, dice, no estaba preparado. La muerte muchas veces nos llega de sorpresa, no lo esperamos. A veces nos sorprendemos cuando escuchamos que alguien murió y que apenas hablamos con él hace unas horas o un día. Y decimos, ¿cómo es posible si yo acabo de hablar con él? La muerte muchas veces nos cae de sorpresa. Entonces debemos de estar preparados para ese día. Entonces, dijimos que el primer punto era la necesidad del hombre, vivir como si nunca fuese a morir. La segunda parte, la solución, vivir conscientes de la brevedad de la vida. Entonces necesitamos concentrarnos en lo que verdaderamente importa, la vida eterna. Dice aquí del 15 al 17, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Notemos que Santiago nos da la clave para poder volver a lo que realmente importa. Santiago nos dice
¿Cómo podemos volver a un estado en el cual Dios viene a ser la prioridad en todo? Dice, en lugar de lo cual debías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos lleva a reconocer que debemos vivir cada día dependiendo de Dios. Santiago nos invita a reconocer que cada segundo que vivamos más sobre esta tierra es porque Dios así lo ha determinado. El sábado pasado estábamos aquí en la iglesia y leíamos el Salmo 136, que cada versículo, que son 26 versículos, y cada versículo repite porque para siempre es su misericordia. Entonces todas las cosas que hacemos, que tenemos, nunca va a ser porque nosotros somos tan inteligentes, sino es por la misericordia de Dios. Si estamos hoy aquí, es porque para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Si tenemos una casa donde vivir, es porque para siempre es su misericordia. Amén. Si tenemos un trabajo, es porque para siempre es su misericordia. Si hoy estamos aquí parados o estamos sentados en la casa de Dios, es porque para siempre es su misericordia. Le invito a que lo lea, Salmo 136. Entonces, no podemos vivir separados de Dios. Santiago nos invita a entender que si Dios quiere, vamos a vivir. Santiago nos invita a reconocer que si a Dios le place que mañana vamos a morir, no hay nada que lo pueda impedir. Por tanto, el creyente vive cada día o cada hora, cada minuto, cada segundo de su vida, reconociendo que es Dios por quien vivimos y por quien nos movemos. ¿Sí? No es por nosotros mismos. Entonces, el día de hoy, muchos hemos de reconocer que hemos vivido en nuestros propios planes y hemos dejado a un lado la búsqueda de Dios. Es el momento, dice Santiago, de buscar a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que podamos planear nuestra vida juntamente con Él. ¿Sí? Que nos podamos sentar así como cuando hacemos planes, pero que Dios sea el centro de nuestros proyectos, de nuestros planes. Recuerdo que muchas veces, o varias veces estábamos, pues nos sentábamos, ¿verdad? Y platicábamos acerca de lo que queremos lograr en la vida como familia, como esposos. Pero yo siempre le decía a mi familia, a mis hijas, que siempre tenemos que considerar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Porque separados de Dios, dice Juan, nada podemos hacer. Porque dice la palabra de Dios que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Sí? Él es el que nos da vida, el que nos alimenta. Entonces, si nos separamos de Él, nada podemos hacer. Entonces, hoy es el día de hacer un cambio radical en nuestro hogar para poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos. En el capítulo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Muchas veces pensamos, quizás que este versículo nos dice acerca de las cosas que debemos de hacer bien, pero que al saberlas hacerlo, o al saber hacer el bien, no lo hacemos, y es pecado. Pues sí es pecado, pero lo que hacemos o lo que debemos de hacer, lo que sabemos que es bueno, es buscar a Dios. Eso es lo mejor, eso es lo bueno. Podemos hacer muchas obras buenas y considerar que estamos haciendo cosas buenas, porque dice la palabra de Dios que es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como ayudar a nuestro prójimo es bueno, pero si no lo hacemos, nos es pecado. ¿Sí? Pero son obras.
Santiago dice que pecado no es solamente el hacer algo malo. Pecado es también el hacer algo, el no hacer algo que es bueno. Cuando sabemos que debemos estar en la iglesia, o cuando sabemos que tenemos algún trabajo, alguna responsabilidad en la iglesia y no lo hacemos, pues también nos es pecado. Entonces, es pecado cuando sabemos que debemos testificar de Cristo y no lo hacemos. Lo peor del pecado, dice, no es tanto el mal que se hace, sino que teniendo la oportunidad de hacer el bien y no lo hacemos. Entonces, debemos de pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a considerar esta palabra para poder nosotros ponerla en práctica y siempre hacer lo que es bueno, a permitir que Jesús sea el centro de nuestra vida y que nos ayude a hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Lo bueno entonces es buscar a Dios, dijimos, y ponernos a cuentas con Él. Lo bueno es tener esta actitud de humildad en la cual reconocemos el regalo de la vida que Dios nos ha dado para vivirla por su gracia. Por último, Proverbios 3, 5 al 8. Yo creo que esto muchos se lo saben, ¿verdad? ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Salomón aconsejaba a su hijo a vivir sabiamente. ¿Y cómo? Fiándose en Dios. Porque Salomón había descubierto que Dios es digno de confianza. ¿O cuántos pueden desconfiar de Dios? El domingo decíamos que si nosotros podemos creer la primera frase que encontramos en la Biblia al abrir nuestra Biblia en el Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si esa frase lo podemos creer, no tenemos problema con creer toda la palabra o toda la escritura, porque ahí encontramos la fe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nos describe cómo lo hizo. Pero si podemos creer solamente esa parte, podemos creer a Dios que verdaderamente Él es fiel. Y luego dice que confiemos en Dios de todo nuestro corazón. La confianza en Dios debe de ser verdadera, debe de ser completa. Poner la mitad de nuestra confianza en Dios y la mitad la confianza en uno mismo o en otra cosa es realmente no confiar en el Señor en absoluto. Debemos esforzarnos por darle a Dios toda nuestra confianza conscientemente. Entonces dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Dios con todo nuestro corazón significa dejar de lado nuestro propio entendimiento y en cambio optar por confiar en Dios y en su comprensión, especialmente como se declara en su palabra. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Está en el que confía en su propio corazón, dice, es necio. La autosuficiencia y la autodependencia han sido la ruina de la humanidad desde la caída de Adán. ¿Por qué? Porque si vemos en el Génesis, dice la palabra de Dios en el capítulo 6, que la maldad del hombre, o el corazón del hombre, dice que era de continuo en el mal. Siempre pensaban en el mal, siempre pensaban en el mal. Y que llegó un día en que dice que ellos consideraron hacer una torre y dijeron, por si alguna vez fuésemos como esparcidos o confrontados una vez más. ¿Se acuerdan del diluvio, verdad? Que Dios destruyó toda carne, dice, en la tierra.
Entonces ellos estaban preocupados más bien por vivir la vida en esta tierra y no querían morir físicamente. Entonces empezaron a construir una torre. Si ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo, entonces realmente no estamos confiando en Dios. Dice, reconocerlo en todos sus caminos, confiar en Dios con todo nuestro corazón, significa honrarlo y reconocerlo en todo lo que hacemos. Y Él enderezará nuestras veredas. Este es el gran principio de la respuesta de Dios hacia aquellos que confían en Él de la manera descrita en las líneas anteriores. Cuando le reconocemos en nuestros caminos, Él dirigirá nuestros caminos en el cumplimiento de su voluntad, en lo que es justo delante de Él y agradable. Amén. 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 Una de las preguntas quizás más frecuentes en los creyentes: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? En el capítulo 3, versículo 5 dice Salomón una respuesta maravillosa a estas preguntas. Decidimos poner nuestra confianza en el Señor. Decidimos no confiar en nuestra propia comprensión, sin prestar atención y prioridad a la palabra de Dios revelada. Decidimos reconocer y honrar a Dios en todo lo que hacemos. Cuando hacemos esas cosas, podemos confiar en Dios, que Él dirigirá todos nuestros caminos. Podemos avanzar en paz, creyendo que a través de su palabra y a través de la guía del Espíritu Santo, Dios dirigirá todos nuestros caminos. Caminaremos a lo largo de nuestro camino en la vida y veremos que hemos estado en el camino que Dios planeó desde el principio para nosotros. Entonces, si queremos que nos vaya bien, no solamente material, sino también espiritual, consideremos a Dios en todos nuestros caminos. Y no pensemos como aquellos hombres que vivían en el tiempo de Santiago, que creían que quizás la vida la tenían segura o comprada, y planeaban su futuro o todo un año para ganar ganancias materiales sin considerar a Dios en sus vidas. Amén. Amén. Pues el Señor les bendiga, mis hermanos, y es todo por el día de hoy. Y voy a invitar al pastor que nos ayude con una oración. Oremos un momento, hermanos. ¿A cuántos Dios les ha hablado en esta tarde? Yo creo que se siente bien cuando Dios nos habla. Y quiero considerar que Dios me ha estado hablando todo el día. Gracias. Y es bonito sentir que Dios habla. Amén. Y cuando Él habla nos da oportunidad. Amado Padre, venimos delante de ti en esta noche. Reconociendo, mi Dios amado, que muchas veces hemos caído en las rutinas. Y así como tu palabra, Señor, y tu siervo explicaba acerca del secularismo, muchas veces no nos damos cuenta, Señor, y vamos siendo parte de todo ello. Y nos olvidamos de lo que realmente, Señor, es importante. Y descuidamos aquello que es eterno. Y por lo cual, Señor, hay gran galardón. Muchas veces perseguimos, Señor, lo que el
mundo ofrece. Perdónanos, Señor, por todos esos descuidos. Y ayúdanos, Señor, una vez más a retomar, Padre Santo, la senda antigua. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Pero sobre todo, mi Dios amado, por la prontitud, Señor amado, que esto requiere. Suplico, Señor, por mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te suplico para que sigas, Señor, tu mano poderosa guiándonos, dirigiéndonos, y que no nos dejes de hablar, Señor. Siempre necesitamos, Señor, que nos hables una y otra vez. Usa, Señor, los medios que tengas que usar. Yo te lo agradezco, Señor, con todo mi corazón. Gracias por usar, Señor, a todos los que has usado en este día.